Bueno, vamos a hablar un poco sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una legislación que toma rango constitucional desde el año 2014, hace relativamente poco tiempo. Rango constitucional implica estar a la par de la Constitución Nacional. Esta convención es un instrumento para promover, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, que va a garantizar la plena igualdad ante la ley. Esto es sumamente importante. La convención, como decíamos, se construye desde el enfoque, desde el modelo social de la discapacidad. Reconoce, como habíamos hablado, que la discapacidad es producto del entorno social. El acceso, la presencia y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, es decir, en los barrios, dentro de las familias, en las instituciones educativas, en lo laboral, digamos, los roles que se atribuyen socialmente, todo esto va a estar limitado de una u otra forma por las diferentes barreras que va poniendo el entorno, y esas barreras pueden ser desde físicas, actitudinales, comunicacionales, y en cuanto a la legislación y las políticas públicas que se pueden encontrar. Vamos a avanzar un poco con algunos artículos. En el artículo 3 vemos los principios generales de la Convención. El respeto a la dignidad y a la autonomía individual, la no discriminación, por sobre todo, participación e inclusión plena, el respeto a la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, la accesibilidad. Acá también vamos a pensar una accesibilidad que no es solamente lo físico, porque a veces en el imaginario social, cuando hablamos de accesibilidad, se nos representa el acceso a algún edificio, a alguna institución, andar por la calle, la accesibilidad también a la información. Por ejemplo, y acá tomo el contexto en el cual estamos, el contexto de aislamiento. Pensemos cómo una persona, por ejemplo, con discapacidad, una persona sorda o hipoacúsica, por ejemplo, cómo accede a la información que empieza a surgir para la prevención del COVID, o todas las medidas que se están tomando en diferentes, más allá de lo nacional, ojo, lo nacional podemos encontrar que en cadena nacional encontramos al intérprete de lengua de señas en un costadito en la pantalla. Ahora, ese costadito en la pantalla es un cuadradito, como está saliendo ahora mi cara, que yo no la veo por suerte, pero es más o menos de ese tamaño. Pensemos que una persona sorda o hipoacústica que maneja la lengua de señas, porque eso también es otro dato importante, tiene que tener conocimiento de la lengua de señas, mira ese cuadradito. Pensemos si es una comunicación accesible, si esa información es accesible para las personas sordas e hipoacúsicas que hablan en lengua de señas argentina. A eso también nos referimos cuando hablamos de accesibilidad. El artículo 8 de la Convención va a hablar sobre la toma de conciencia. Es un punto que creo bastante importante, ya que los prejuicios y estereotipos que están tan arraigados en la sociedad en relación a las personas con discapacidad son las que se vienen reproduciendo desde la antigüedad, y las que generan constantemente barreras sociales en relación a la plena inclusión de las personas con discapacidad. Dentro de las familias, dentro de los barrios, las instituciones educativas, los trabajos, vemos constantemente barreras que están
que están casi como impuestas. No nos detenemos a reflexionar sobre por qué nuestras prácticas hacia las personas con discapacidad se vienen dando de determinada manera. Entonces es el Estado el que tiene que garantizar acciones de sensibilización, concientización y capacitación en relación a los derechos de las personas con discapacidad, en relación a las capacidades que tienen y a lo que aportan en la sociedad. Ahora bien, el tema de la capacitación me parece sumamente importante, ya que no es lo mismo, estamos acostumbrados lamentablemente muchas veces en algunas localidades a ver acciones o no sé, intentar romper con barreras físicas haciendo un como si, ¿no? Haciendo de cuenta que somos súper inclusivos, entonces hacemos las cosas medio a la mitad y después pagamos las consecuencias. Por ejemplo, una rampa. Para realizar una rampa en una vereda tenemos que estar formados, es decir, la inclinación de la rampa no es cualquiera, el ancho de la rampa no es cualquiera. Entonces, si el Estado no garantiza esa capacitación y que las acciones las lleve adelante gente que está en condiciones de realizarlo, este artículo cae, ¿sí? No solamente hablamos de sensibilización, sino también hablamos de la importancia de la formación de las personas que van a abordar determinados temas en relación a los derechos de las personas con discapacidad. Todas las campañas que se puedan realizar me parecen sumamente importantes. Hay un par que no quería invadir con videos, pero hay un par de campañas que están buenas, algunas de España. Yo voy a pasarles ahora un video que es ponerse también, ponerse literalmente también en el lugar de las otras personas. Esto es lo que empieza a generar la sensibilización y concientización en relación a la discapacidad. Turn the other way, look around. Something big's about to happen. Nadja. Nadja, Mario, Jasmin, hallo. Alex. Urs. Urs, ein Gruß. Mich. Hinter dir steht eine Herrenfigur, so wie sie eingesetzt wird, tatsächlich. Und nehmen jetzt all die Maße an, die wir brauchen zur Herstellung, wo es abweicht, damit wir sie wiederum produzieren bzw. modellieren und bauen können. Dieses Maß ist auch fixiert. Ich denke, es ist auch ziemlich schwierig, um das genau nachzumachen. Es fehlen 35. Stay the current cold. Richtig hochsportlich machen. 'Cause I think about you all the time. Wie war das mit der Fußform, der Zehenform? Es sind nur 13. Nur 13. Nicht mich wundern, ob die Leute es sehen, Behinderung.
physisch zu sehen, ist schon krass. It's gonna make a difference. It's done, it's happened now. So take me where Die Leute, die dann zufällig vorbeigehen, werden, glaube ich, sehr irritiert sein. we can start again. Schon noch speziell, sich so zu sehen, wenn man sich nie so im Spiegel anschaut. Este video me parece súper interesante para poder compartirlo, ya que presta la reflexión desde dos puntos de vista. Uno es pararse desde el lugar de la persona con discapacidad y entender también el sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de poder identificarse en una vidriera. La mujer dice claramente, es muy especial para mí poder ver mi cuerpo acá cuando me cuesta verme todas las mañanas en el espejo. Me parece que eso es sumamente importante en una sociedad súper consumista, donde todo el tiempo nos están vendiendo ciertos modelos de belleza, constantemente estamos consumiendo productos para nuestros cuerpos, y las personas con una discapacidad física no encuentran ese lugar de pertenencia dentro de esta sociedad. Entonces, desde este lugar, este tipo de videos y campañas de concientización me parecen sumamente importantes porque le dan una real inclusión y participación en la sociedad. De eso hablamos también cuando hablamos de los derechos de las personas con capacidad. Pensar en todos los espacios de participación que se tienen dentro de una sociedad. Me parece que este video también refleja la mirada de la gente hacia esos maniquíes que no son dentro de lo esperable para cierta normalidad que nos quiere vender el mercado, para estos estereotipos de belleza y de cómo deberían ser los cuerpos. Las miradas que se reflejan en los videos son como de una sorpresa rara, ¿no? Una sorpresa que estigmatiza, que juzga. Ahí es donde vemos claramente la necesidad de realizar diferentes tipos de campaña que tienden a romper con los estereotipos que se tienen de la idea de lo que es la discapacidad. Históricamente la discapacidad estuvo puesta en este lugar donde la persona, el individuo, que para los modelos médicos y el modelo tradicional, esa persona es la que lleva la discapacidad, entonces esa persona es la que lo padece y tiene una vida espantosa, y por eso entonces cada vez que una persona con discapacidad puede hacer algo, ya sea tocar una guitarra o bailar o cantar, le ponemos de fondo en los medios de comunicación, le ponemos una música súper sensacionalista porque vemos que una persona con discapacidad está como logrando cosas en su vida, entonces decimos cómo, es sorprendente, es maravilloso que esto suceda. Este tipo de mensajes son los que constantemente refuerzan
esas prácticas discriminatorias en la sociedad. Como que todo el tiempo estamos reforzando una diferencia negativa, ¿no? Luego más adelante vamos a ver otro video que tiene que ver justamente con las miradas de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Un artículo de la Convención que me parece sumamente importante, es un artículo que da mucho peso, es el artículo 12 y tiene que ver con el reconocimiento como personas ante la ley. Las personas con discapacidad en esta convención empiezan a tener capacidad jurídica en igualdad de condiciones